En el corazón de Valencia, una ciudad vibrante, donde las calles estrechas del casco antiguo se entrelazan con las modernas avenidas, se desarrolla una historia de lucha, superación y redención. Valencia es el escenario donde Clara, una joven trabajadora humilde, enfrenta prejuicios y adversidades para alcanzar su sueño, convertirse en bombera. Clara tenía 29 años y un sueño que muchos consideraban imposible: ser bombera. Pequeña, delgada y con una vida marcada por la humildad, trabajaba largas horas como cajera en un supermercado para sostener a su madre enferma y financiar sus estudios en la Academia de Bomberos. Para los demás, su aspiración era ridícula; para ella, era el motor que la impulsaba día a día. El supermercado donde trabajaba era su principal fuente de ingresos, pero también el escenario de constantes burlas. Miguel, el repartidor del camión de abastecimiento, era su principal tormento. Hombre robusto y seguro de sí mismo, no perdía oportunidad para humillarla. «Bombera tú, anda, Clara. Mejor sigue aquí cobrando los descuentos de 3x2», decía con una carcajada resonante que provocaba las risas de sus compañeros. A pesar de las críticas, Clara mantenía la cabeza en alto. Por las noches, después de extenuantes jornadas laborales, cambiaba su uniforme de cajera por el de estudiante. En la academia, enfrentaba entrenamientos físicos intensos y clases teóricas. Aunque muchos dudaban de sus capacidades debido a su complexión física, Clara trabajaba más duro que nadie. Una noche, durante un simulacro de rescate, demostró que la fuerza no solo viene del cuerpo, sino también de la voluntad. Cargó un pesado maniquí bajo la mirada incrédula de sus compañeros, avanzando paso a paso hasta completar la tarea. Aunque sus piernas temblaban y el sudor corría por su frente, no se detuvo. El día de su graduación fue un momento de triunfo. Con su uniforme de bombera y su certificado en mano, Clara sintió que había vencido a quienes dudaron de ella. Sin embargo, no sabía que su primera gran prueba no sería contra el fuego, sino contra las barreras emocionales y las personas que más la habían subestimado. El primer día de Clara en la estación de bomberos de Valencia fue una mezcla de emociones. La emoción de haber alcanzado su sueño se mezclaba con la incertidumbre de ser aceptada en un equipo compuesto en su totalidad por hombres. ¿Crees en el poder de las mujeres y el valor de la familia? Únete a nuestra comunidad. En la cruda realidad, suscríbete ahora y vive historias que inspiran, emocionan y transforman. Aunque ninguno la trató abiertamente mal, las miradas de escepticismo eran evidentes. Clara sabía que debía demostrar su valía desde el primer momento. En los entrenamientos, daba lo mejor de sí misma, completando cada tarea con determinación. En una de las prácticas, tuvo que escalar una torre de entrenamiento cargando una manguera de 20 kilos. Mientras sus compañeros la observaban, Clara, con los músculos tensos y la respiración agitada, logró completar el ejercicio, arrancando algunos murmullos de aprobación. En paralelo, Clara seguía visitando el supermercado donde había trabajado. Aunque ya no formaba parte del personal, solía pasar a comprar víveres o saludar a antiguos compañeros. Miguel, el repartidor, seguía trabajando allí, y su actitud no había cambiado. A pesar de saber que Clara había alcanzado su meta, continuaba con sus comentarios sarcásticos. «¿Ya apagaste algún incendio, heroína? No te quemes con las tostadas», le decía con una risa burlona. Clara, aunque herida por sus palabras, decidió no responder. Sabía que su tiempo y energía eran demasiado valiosos para desperdiciarlos en alguien que no entendía su lucha. Una mañana, mientras Clara estaba de turno, la alarma de emergencia sonó en la estación. Un camión había chocado contra una mediana en una de las principales avenidas de Valencia. El conductor estaba atrapado en la cabina y las condiciones eran críticas. Clara, junto con su equipo, se preparó rápidamente y partió hacia el lugar del accidente. Al llegar, Clara reconoció de inmediato el camión. Su corazón dio un vuelco al ver el logo del supermercado donde había trabajado. Al acercarse, descubrió que el conductor atrapado era Miguel. Su pierna derecha estaba atrapada bajo el tablero deformado, y la sangre manchaba su ropa. Al verla, Miguel murmuró con voz débil: «Clara, por favor, ayúdame». Aunque Clara sintió una mezcla de emociones, sorpresa, compasión y algo de justicia poética, no permitió que sus sentimientos interfirieran.
con la profesionalidad que la caracterizaba, lideró el rescate. Junto con su equipo, usó herramientas hidráulicas para abrir la cabina y liberar a Miguel. Durante todo el proceso, le habló con calma para mantenerlo consciente. Finalmente, lograron sacarlo de la cabina, pero las lesiones en su pierna eran graves. Miguel fue trasladado al hospital, donde los médicos confirmaron que no podrían salvarle la extremidad. Miguel despertó en el hospital días después del accidente, enfrentando la devastadora noticia de que había perdido su pierna derecha. Para un hombre que siempre había confiado en su fuerza física y su independencia, la noticia fue un golpe demoledor. Se sentía quebrado, atrapado en una nueva realidad que no sabía cómo enfrentar. Clara, a pesar de los años de humillaciones, decidió visitarlo. Sabía que Miguel necesitaba apoyo, y aunque podía haber elegido ignorarlo, su instinto humano y su vocación la llevaron al hospital. La primera visita estuvo cargada de tensión. Miguel, avergonzado y lleno de culpa, apenas podía mirarla a los ojos. «No sé por qué estás aquí después de todo lo que te hice pasar», murmuró Miguel con voz temblorosa. Clara lo miró con compasión y respondió: «Estoy aquí porque nadie debería enfrentar algo así solo. Todos necesitamos ayuda en algún momento, Miguel». A partir de ese día, Clara se convirtió en una presencia constante en su recuperación. Lo animaba a no rendirse y a buscar formas de adaptarse a su nueva vida. Le habló de organizaciones que ofrecían prótesis avanzadas y programas de rehabilitación física y emocional. Miguel, aunque al principio reticente y sumido en la autocompasión, comenzó a escucharla. Sin embargo, el proceso no fue fácil. Hubo días en los que Miguel, frustrado por su situación, se encerraba en sí mismo. En una ocasión, le gritó a Clara que no necesitaba su ayuda, pero ella, con paciencia, permaneció a su lado. En paralelo, Clara continuaba con su trabajo en la estación de bomberos, donde cada vez ganaba más respeto entre sus compañeros. Pero su conexión con Miguel se convirtió en algo más que un acto de compasión. Ayudarlo a encontrar un propósito en su nueva vida también fortaleció su propia determinación de marcar una diferencia en el mundo. Miguel, aún sumido en la frustración de su situación, recibió una inesperada noticia durante una de las visitas de Clara. Ella le informó que había gestionado, sin su conocimiento, su ingreso en un programa de prótesis avanzadas patrocinado por una fundación local. El programa incluía la fabricación de una prótesis de alta calidad y un entrenamiento personalizado para ayudarlo a recuperar movilidad. «¿Por qué harías algo así por mí?», preguntó Miguel, visiblemente confundido. Clara lo miró fijamente y respondió con sinceridad: «Porque sé lo que es sentirse atrapado, Miguel. Yo no llegué aquí sola. Tuve gente que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Ahora es mi turno de ayudarte». La revelación dejó a Miguel sin palabras. Durante años, había menospreciado a Clara, considerándola incapaz de alcanzar algo significativo. Sin embargo, ahora era ella quien lo estaba salvando, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Aunque al principio se resistió a aceptar la ayuda, poco a poco comprendió que esta era su única oportunidad de recuperar cierta normalidad. El programa comenzó con sesiones de fisioterapia intensiva. Miguel, que había pasado semanas en la cama lamentándose, se enfrentó ahora a un desafío completamente nuevo: aprender a caminar nuevamente, esta vez con una prótesis. Clara lo acompañaba a cada sesión, ofreciéndole palabras de aliento cuando sentía que no podía continuar. Durante una de las terapias, el fisioterapeuta elogió los avances de Miguel. «Eres más fuerte de lo que crees, pero necesitas creer en ti mismo», le dijo. Las palabras resonaron en Miguel, quien empezó a entender que la clave de su recuperación no solo dependía de su cuerpo, sino también de su mente. Clara, mientras tanto, no solo se convertía en un apoyo para Miguel, sino también en una figura de inspiración para otros pacientes del programa. Su historia de lucha y perseverancia comenzó a circular entre los médicos y pacientes, quienes la veían como un ejemplo de lo que significa superar adversidades. Sin embargo, el progreso de Miguel no estuvo exento de conflictos internos. Aunque avanzaba físicamente, aún luchaba con el dolor emocional de haber perdido su antigua vida. En ocasiones, sentía que la ayuda de Clara era un recordatorio constante de su fracaso, lo que lo llevaba a tener arranques de ira.
En una ocasión, incluso le dijo a Clara que dejara de visitarlo. Si estás aquí por lástima, no lo necesito, le dijo con dureza. Clara, aunque dolida, respondió con calma, no estoy aquí por lástima, Miguel. Estoy aquí porque creo en ti, incluso cuando tú no lo haces. Pero si necesitas espacio, lo entenderé. Esa noche, Miguel reflexionó profundamente. Se dio cuenta de que su actitud no solo estaba alejando a Clara, sino también a las pocas personas que estaban tratando de ayudarlo. A la mañana siguiente, la llamó y le pidió disculpas. A partir de ese momento, decidió comprometerse por completo con su recuperación, no solo por él, sino también por Clara, quien había demostrado ser su mayor aliada. El compromiso renovado de Miguel marcó un punto de inflexión en su vida. Las sesiones de fisioterapia se volvieron más intensas, pero también más gratificantes. Cada pequeño logro, desde dar un paso sin apoyo hasta subir un escalón, era celebrado como una victoria. Sin embargo, junto con los avances físicos, Miguel comenzó a enfrentar una serie de ajustes emocionales que pusieron a prueba su carácter. Por primera vez en su vida, Miguel tuvo que aceptar la vulnerabilidad como una parte inherente de su existencia. Siempre había sido el hombre fuerte, el que hacía bromas a costa de otros, el que nunca pedía ayuda. Ahora, estaba aprendiendo a depender de otras personas, algo que inicialmente lo llenaba de vergüenza. Clara fue clave en este proceso, mostrándole que la verdadera fortaleza radica en aceptar las propias debilidades. Uno de los momentos más significativos ocurrió durante una reunión del programa de rehabilitación, donde Miguel compartió su experiencia por primera vez. Aunque al principio se mostró reacio, las palabras de Clara lo animaron. Tu historia puede inspirar a otros, Miguel. Si yo pude encontrar fuerza en las dificultades, tú también puedes hacerlo. Con voz temblorosa, comenzó a hablar. Siempre pensé que la vida era una carrera donde solo los fuertes llegan a la meta. Pero ahora entiendo que la verdadera fuerza no está en correr más rápido, sino en levantarse después de caer. Clara me enseñó eso. Las palabras de Miguel resonaron entre los asistentes, quienes lo aplaudieron al finalizar. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel sintió que podía tener un propósito más allá de su tragedia. Mientras tanto, Clara también experimentaba cambios. Aunque su trabajo en la estación de bomberos seguía siendo una prioridad, dedicaba gran parte de su tiempo libre a apoyar a Miguel. Esto no pasó desapercibido entre sus compañeros, algunos de los cuales comenzaron a cuestionar si su dedicación al trabajo estaba disminuyendo. Clara, ¿estás segura de que puedes manejar ambas cosas? No queremos que te sobrecargues, le dijo uno de sus colegas en una conversación privada. Clara, aunque agradecida por la preocupación, respondió con determinación, ayudar a Miguel no es una carga. Es parte de mi propósito como bombera. No solo apagamos incendios, también ayudamos a las personas a reconstruir sus vidas. La relación entre Clara y Miguel también comenzó a transformarse. Lo que inicialmente había sido una dinámica de apoyo unidireccional, se convirtió en una conexión más profunda. Miguel, al ver el impacto que Clara tenía en su vida y en la de otros, empezó a desarrollar un respeto genuino por ella. Incluso comenzó a involucrarse más activamente en su recuperación, proponiendo metas y desafíos personales. Sin embargo, los ajustes emocionales no estuvieron exentos de tensiones. En una ocasión, durante una conversación sobre el futuro, Miguel expresó sus temores, ¿y si nunca vuelvo a ser el hombre que era antes? ¿Y si mi vida siempre se define por esta pérdida? Clara, con su característico optimismo, respondió, no tienes que ser el hombre que eras antes, Miguel. Puedes ser algo mejor. Esta no es una pérdida, es una oportunidad para redefinirte. Estas palabras marcaron un antes y un después en la percepción de Miguel sobre sí mismo. Aunque el camino seguía siendo difícil, comenzó a abrazar la idea de que su vida podía tener un nuevo propósito, incluso con las cicatrices que llevaba consigo. A medida que Miguel avanzaba en su rehabilitación, Clara comenzó a notar que algo había cambiado en él. Aunque estaba más comprometido con su recuperación física, emocionalmente seguía cargando con el peso de su pasado. Miguel confesó en una conversación que sentía que su identidad había desaparecido junto con su pierna. Yo era el tipo fuerte, el que todos buscaban cuando necesitaban algo.
Ahora no sé quién soy, admitió con un tono vulnerable que Clara no había escuchado antes. Inspirada por las necesidades de Miguel, Clara decidió iniciar un proyecto comunitario en Valencia, enfocado en personas que enfrentaban situaciones similares. Con la ayuda de una fundación local y algunos de sus compañeros bomberos, creó un programa de apoyo emocional y rehabilitación para personas con discapacidades físicas. Este proyecto, llamado Renacer, no solo buscaba brindar herramientas para la recuperación física, sino también un espacio para que los participantes compartieran sus historias y construyeran una comunidad. Clara invitó a Miguel a participar, pero su orgullo se interpuso al principio. ¿Quieres que hable de mis problemas frente a extraños? No soy el tipo de persona que hace eso, respondió con un tono defensivo. Sin embargo, tras un tiempo, Miguel aceptó asistir, aunque solo como oyente. En las primeras sesiones, Miguel permaneció callado, observando a los demás compartir sus experiencias. Una joven que había perdido la movilidad en sus piernas tras un accidente de moto habló con tanta valentía sobre sus miedos y esperanzas que Miguel se sintió profundamente conmovido. Poco a poco, comenzó a abrirse, compartiendo detalles de su accidente y la lucha por adaptarse a su nueva vida. Por otro lado, el proyecto de Clara no fue bien recibido por todos. Algunos de sus compañeros en la estación comenzaron a cuestionar si estaba desviando su enfoque del trabajo. No es nuestro deber convertirnos en terapeutas, comentó uno de ellos durante una reunión. Pero Clara defendió su iniciativa, argumentando que ser bombero no solo se trata de apagar incendios, sino de ayudar a las personas a superar las llamas invisibles que consumen sus vidas. El programa Renacer comenzó a ganar notoriedad en Valencia, atrayendo a personas de diferentes rincones de la ciudad. Esto creó un ambiente diverso donde las historias de lucha y superación se entrelazaban, pero también surgieron tensiones y conflictos que pusieron a prueba la paciencia de Clara y su equipo. Miguel, aunque más dispuesto a participar, aún mostraba signos de resistencia interna. Durante una dinámica grupal, un joven llamado Andrés, que había perdido su brazo en un accidente laboral, hizo un comentario que Miguel tomó como una crítica. Hay que dejar de culpar a las circunstancias y empezar a actuar, dijo Andrés, sin intención de ofender, pero las palabras resonaron como un reproche para Miguel. Es fácil decirlo cuando no estás en mi lugar, respondió Miguel, con un tono defensivo. Andrés lo miró directamente y replicó, todos estamos luchando aquí, Miguel. Nadie tiene la respuesta perfecta. La tensión en la sala era palpable, y Clara intervino rápidamente. Chicos, recuerden que estamos aquí para apoyarnos, no para juzgarnos. Cada uno tiene su ritmo y su manera de sanar. Aunque las palabras de Clara calmaron la situación, Miguel salió del lugar visiblemente molesto. Clara lo siguió y lo encontró sentado en una banca fuera del centro comunitario. ¿Por qué sigues luchando contra quienes solo quieren ayudarte?, le preguntó. Miguel suspiró profundamente y confesó, porque aún no sé si quiero aceptar esta nueva vida. Siento que cada paso que doy hacia adelante me aleja más de quien solía ser. Por primera vez, Clara entendió que Miguel no solo enfrentaba una batalla física, sino también una crisis de identidad. En lugar de presionarlo, decidió darle espacio para reflexionar, pero no sin antes recordarle algo importante: Miguel, no tienes que ser quien eras antes. Tienes la oportunidad de ser algo nuevo, algo mejor. Pero para eso, necesitas dejar de luchar contra ti mismo. Estas interacciones llevaron a Miguel a replantearse su actitud en el programa y, poco a poco, comenzó a ver a sus compañeros no como adversarios, sino como aliados en su camino hacia la sanación. A pesar de los avances emocionales de Miguel, los desafíos continuaban acumulándose, tanto para él como para Clara. Un evento importante del programa Renacer estaba a punto de realizarse, una caminata simbólica para recaudar fondos y crear conciencia sobre las discapacidades físicas. Clara invitó a Miguel a participar, sugiriéndole que liderara la marcha como un ejemplo de superación. Aunque al principio Miguel aceptó la propuesta, a medida que se acercaba la fecha, la presión comenzó a afectarlo. Los recuerdos del accidente y el miedo al juicio público lo atormentaban. Una noche, mientras practicaba caminar con su prótesis en casa, tuvo un colapso emocional. Tiró la prótesis al suelo y gritó de frustración: no puedo hacerlo, nunca seré suficiente.
Clara llegó poco después, alertada por un mensaje preocupado de un vecino. Encontró a Miguel sentado en el suelo, con lágrimas en los ojos y la prótesis a su lado. Miguel, nadie espera que seas perfecto. Lo único que importa es que lo intentes, le dijo con calma, mientras recogía la prótesis y se la ofrecía nuevamente. ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si todos ven lo débil que soy?, preguntó Miguel con la voz quebrada. Clara, mirándolo directamente a los ojos, respondió, entonces aprenderás que fallar no te hace débil. Te hace humano. Y eso es lo que todos necesitamos ver. El día del evento, Miguel llegó con nerviosismo, pero Clara estuvo a su lado todo el tiempo. Cuando comenzó la caminata, los aplausos de los asistentes llenaron el aire. Miguel, aunque inseguro al principio, avanzó paso a paso, sintiendo como cada mirada de apoyo lo fortalecía. Sin embargo, durante la caminata, un grupo de espectadores comenzó a hacer comentarios despectivos, burlándose de algunos participantes. Aunque Miguel intentó ignorarlos, las palabras hirientes lo golpearon con fuerza. Clara notó su tensión y lo tomó del brazo. No escuches a quienes no entienden tu lucha. Mira hacia adelante. Siempre hacia adelante. A pesar del incidente, Miguel completó la caminata, marcando un hito en su recuperación emocional. Pero la experiencia también dejó en él una mezcla de orgullo y vulnerabilidad, intensificando sus dudas sobre si realmente podía enfrentar al mundo en su nueva condición. Después de la caminata, Clara decidió expandir el alcance de Renacer, invitando a más personas de la comunidad a unirse como voluntarios. Entre ellos, Andrés, el joven que había confrontado a Miguel, comenzó a desempeñar un papel crucial en el programa. Aunque su relación con Miguel seguía siendo tensa, Andrés demostró tener un gran talento para motivar a otros. Clara, al notar las diferencias entre ambos, decidió acercarlos a través de actividades conjuntas, buscando que construyeran un entendimiento mutuo. En una de estas sesiones, Clara los asignó como pareja en una dinámica de confianza. Miguel, aunque reacio al principio, aceptó participar. La actividad consistía en que uno debía guiar al otro con los ojos vendados a través de un pequeño circuito lleno de obstáculos. Andrés, con su estilo directo, comenzó a dar instrucciones claras, pero Miguel mostró su incomodidad al depender completamente de alguien que no le agradaba. Confía en mí, Miguel. Si te caes, estaré ahí para levantarte, dijo Andrés. Aunque la frase parecía simple, resonó profundamente en Miguel, quien finalmente logró completar la actividad sin incidentes. Al quitarse la venda, miró a Andrés con una mezcla de sorpresa y gratitud. Gracias, supongo que no eres tan malo como pensaba, dijo Miguel con una sonrisa tímida. Por otro lado, Clara comenzó a enfrentar desafíos en su estación de bomberos. Algunos de sus compañeros cuestionaban si su dedicación al programa Renacer estaba afectando su rendimiento en el trabajo. Uno de ellos, Javier, expresó sus preocupaciones durante una reunión. Clara, no podemos tener a alguien aquí que no esté completamente comprometido con el equipo, dijo con firmeza. Clara, aunque herida por el comentario, respondió con calma, mi compromiso con esta estación no ha cambiado. Pero ser bombera también significa ayudar a nuestra comunidad más allá de los incendios. Si eso no es ser parte del equipo, entonces no sé qué es. Estas tensiones hicieron que Clara cuestionara si estaba haciendo lo correcto al dividir su tiempo entre ambas responsabilidades. Sin embargo, una conversación con su capitán la ayudó a reafirmar su propósito. Clara, lo que haces no solo nos representa como bomberos, sino como seres humanos. Sigue adelante, le dijo. Este apoyo renovó la confianza de Clara y fortaleció su determinación de continuar ayudando tanto en su trabajo como en Renacer. El programa Renacer organizó un evento importante, una exhibición donde los participantes compartirían sus historias y demostrarían sus avances. Para Miguel, esto representaba un nuevo desafío, ya que implicaba hablar frente a un público sobre sus experiencias y su lucha personal. Aunque había avanzado significativamente, la idea de exponerse emocionalmente lo llenaba de ansiedad. Clara, consciente de sus temores, trató de animarlo. Miguel, esta es tu oportunidad de mostrarle al mundo lo lejos que has llegado.
No tienes que ser perfecto, solo auténtico, le dijo. Sin embargo, Miguel seguía dudando, temiendo que las personas lo juzgaran por lo que había perdido en lugar de lo que había ganado. El día de la exhibición llegó, y mientras los demás participantes hablaban con confianza, Miguel permanecía en silencio, observando desde el fondo del salón. Cuando llegó su turno, el moderador lo invitó al escenario, pero Miguel permaneció inmóvil, paralizado por el miedo. Clara, desde la audiencia, le dirigió una mirada de aliento y le susurró: «Puedes hacerlo». «Estoy aquí». Finalmente, Miguel se levantó y caminó lentamente hacia el micrófono. Al principio, su voz era insegura, pero a medida que hablaba, encontró fuerza en sus palabras. «Hace meses, pensé que mi vida había terminado. Que ya no tenía nada que ofrecer al mundo. Pero gracias a personas como Clara y este programa, aprendí que las segundas oportunidades no solo existen, sino que pueden transformarte en alguien mejor». La audiencia lo recibió con un aplauso conmovedor, pero no todo fue positivo. Entre los asistentes, un periodista conocido por su tono crítico publicó un artículo al día siguiente cuestionando la efectividad del programa. Esto generó una ola de comentarios negativos en redes sociales, poniendo en duda el impacto de Renacer. Miguel, al leer los comentarios, se sintió devastado. Tal vez tenían razón. Tal vez esto no sirve para nada, le dijo a Clara en un momento de desesperación. Pero Clara, con firmeza, respondió: «El impacto no se mide por lo que digan los demás, sino por lo que sientes en tu corazón. Y yo sé que has cambiado vidas, incluida la mía». Las críticas llevaron a Clara y Miguel a enfrentarse a sus propias inseguridades, preparando el terreno para un clímax emocional donde ambos descubrirían la verdadera fortaleza de su conexión. Las críticas hacia Renacer pusieron en jaque la continuidad del programa. Algunas instituciones que lo patrocinaban comenzaron a retirarse, influenciadas por la presión mediática. Clara, preocupada pero determinada, organizó una reunión con los participantes para discutir el futuro del proyecto. «No podemos dejar que esto nos detenga. Este programa no es solo un lugar, es una comunidad que hemos construido juntos», dijo Clara con pasión. Miguel, quien hasta entonces había mantenido un perfil bajo, se levantó y tomó la palabra. «Clara, tiene razón. No podemos rendirnos ahora. Yo soy la prueba de que esto funciona. Y si tenemos que demostrarlo al mundo, lo haremos». Sus palabras resonaron entre los presentes, quienes decidieron unirse para organizar una demostración pública del impacto de Renacer. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. Algunos participantes comenzaron a cuestionar si valía la pena arriesgarse a otra ola de críticas. Andrés, quien había sido un pilar en el programa, expresó sus dudas: «¿Qué pasa si volvemos a fallar? No todos estamos listos para exponernos de nuevo». Esta declaración generó tensiones dentro del grupo, dividiendo a quienes querían continuar y a quienes preferían abandonar. Miguel, viendo la división, decidió actuar. Se acercó a Andrés y le dijo: «Yo tampoco estaba listo cuando comencé. Pero si seguimos huyendo de nuestras luchas, nunca sabremos de lo que somos capaces». Estas palabras convencieron a Andrés y a otros, logrando unir nuevamente al grupo. Mientras tanto, Clara enfrentaba sus propios desafíos en la estación de bomberos. Su capitán, aunque la apoyaba, le advirtió que debía encontrar un equilibrio para no descuidar sus responsabilidades. Clara, agotada pero decidida, respondió: «Este programa no es algo adicional a mi trabajo. Es parte de mi vocación de ayudar a los demás, y no voy a abandonarlo». El grupo, ahora más unido que nunca, comenzó a preparar una jornada abierta donde los participantes compartirían sus logros con la comunidad. Para Miguel, esto significaba una nueva oportunidad de demostrar su valía, no solo a los demás, sino también a sí mismo. A medida que se acercaba el evento, tanto Clara como Miguel sabían que este sería el momento decisivo que definiría el futuro de Renacer y de sus propias vidas. El día de la jornada abierta de Renacer llegó, y tanto Clara como Miguel sintieron la presión del momento. Para Clara, el evento era más que una demostración de los logros del programa, era una prueba de que su esfuerzo y visión tenían un impacto real.
Para Miguel, era una oportunidad de redimirse y mostrarle al mundo que no era la suma de sus pérdidas, sino de sus avances. El evento tuvo lugar en un parque central de Valencia, rodeado de banderines y pancartas que decían, Renacer, historias de superación. Decenas de personas se congregaron, incluidos periodistas, patrocinadores potenciales y ciudadanos curiosos. Clara abrió el evento con un emotivo discurso, todos aquí hemos enfrentado llamas invisibles, esas que no se ven pero queman por dentro. Hoy, celebramos no solo los logros, sino la valentía de enfrentarlas. Miguel, elegido para dar el discurso final, observó a la multitud con nerviosismo. Sentía el peso de las expectativas y las críticas que podrían surgir. Clara se acercó, le puso una mano en el hombro y le susurró, no estás aquí para ser perfecto, Miguel. Estás aquí para ser tú. Cuando Miguel subió al escenario, hubo un instante de silencio absoluto. Con voz temblorosa, comenzó, hace meses, estaba atrapado. No solo en el accidente, sino en mi propia mente. Pensé que nunca volvería a caminar, que nunca tendría un propósito. Pero luego llegó esta comunidad, y me ayudaron a ver que mi vida no había terminado, solo había cambiado. A medida que avanzaba en su discurso, su voz se fortalecía. Habló de sus miedos, sus frustraciones y de cómo Renacer le había dado las herramientas para enfrentarlos. Aprendí que perder una pierna no me hace menos, me hace más. Porque ahora sé lo que es luchar de verdad. Cuando terminó, la ovación fue ensordecedora. Miguel, emocionado, bajó del escenario y se abrazó a Clara. Lo hiciste, le dijo ella con una sonrisa. Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de tensiones. Algunos críticos intentaron desacreditar el evento en redes sociales, pero la reacción positiva de la comunidad fue abrumadora. Las historias de los participantes comenzaron a viralizarse, cambiando la narrativa y posicionando a Renacer como un símbolo de esperanza. La jornada de Renacer marcó un antes y un después tanto para el programa como para sus participantes. Las historias compartidas ese día llegaron a los corazones de muchas personas, generando un impacto que ni Clara ni Miguel habían imaginado. Los patrocinadores, inicialmente reticentes, decidieron continuar apoyando el programa tras ver el compromiso y los resultados tangibles. Para Miguel, ese día representó su renacimiento personal. La experiencia de hablar frente a una multitud y recibir el apoyo de la comunidad lo transformó profundamente. Comenzó a involucrarse activamente en el programa, no solo como participante, sino como mentor para nuevos miembros que enfrentaban desafíos similares. Su crecimiento no pasó desapercibido para Clara, quien veía con orgullo cómo Miguel se convertía en una fuente de inspiración para otros. Por su parte, Clara también experimentó un cambio significativo. Aunque el camino había estado lleno de obstáculos, entendió que su vocación iba más allá de apagar incendios. Su trabajo como bombera seguía siendo crucial, pero el impacto de Renacer le mostró que podía encender una chispa de esperanza en las vidas de quienes más lo necesitaban. La relación entre Clara y Miguel evolucionó hacia una amistad profunda y sincera. En una conversación, Miguel le dijo, «Nunca pensé que diría esto, pero gracias por no rendirte conmigo. Me diste algo que pensé que había perdido para siempre, una razón para seguir adelante». Clara respondió con una sonrisa, «Tú hiciste el trabajo, Miguel. Yo solo te ayudé a encontrar el camino». El éxito de Renacer también influyó en la percepción pública del trabajo de Clara en la estación de bomberos. Sus compañeros, inicialmente escépticos, comenzaron a ver su dedicación con admiración. Incluso Javier, uno de los más críticos, reconoció su esfuerzo. «No lo entendía antes, pero ahora veo lo que realmente significa ser bombera. Gracias por recordarnos por qué hacemos lo que hacemos», le dijo un día. En última instancia, Renacer no solo cambió las vidas de sus participantes, sino también de quienes los rodeaban. Clara y Miguel demostraron que la resiliencia y la empatía pueden superar cualquier adversidad, dejando una huella imborrable en Valencia y en las personas que se cruzaron con ellos. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte a La Cruda Realidad para más relatos llenos de emociones y lecciones de vida. Recuerda que, como Clara y Miguel, todos enfrentamos nuestras propias llamas invisibles.
La verdadera fortaleza está en enfrentarlas con valentía y en tender la mano a quienes más lo necesitan. Nos vemos en el próximo vídeo.